Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con el segundo capítulo de la silla egg, de la silla huevo. Yo estoy bastante constipada, o sea que si toso, pues me vais a perdonar, pero estoy con el COVID, con mi segundo COVID. Vale, entonces nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Y vamos a hacer la red de curva, ¿bien? Entonces, para hacer la red de curva y conseguir la superficie, vamos en orden. Seleccionamos las curvas verticales primero, luego las horizontales, intro, y ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a teclear la letra mayús y unimos una curva y la otra, ¿vale? Y le damos a join, unir. Ahora vamos a coger un círculo, lo vemos desde las 4 vistas siempre mejor, ¿vale? Y vamos a escribir 20. Vamos a hacer lo mismo abajo, es porque es en estos dos puntos porque es donde empieza y donde termina el centro, ¿vale? Más que nada. 20 también, 20 porque yo lo tengo en milímetros, ya lo sabéis, serían 2 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es clic derecho, barrido por un carril, seleccionamos el carril, nos tiene que seleccionar todo, ¿vale? Porque eso a veces lo hace por error, ¿vale? La curva, y ahora sin tocar nada, primera forma que queremos darle a ese carril, que en este caso es circular, y segunda. Intro, y ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es reflejarlo para que sea de la misma manera en el otro lado, ¿vale? Entonces seleccionamos, le damos a mirror, nos vamos a otra vista que podamos ser más precisos. Por ejemplo aquí. Bien, y ya lo tendríamos. Vale, pues como veis, ya tendríamos nuestra silla huevo. Ahora vamos a hacer las patas. Bueno, primero de todo unimos esto, letra mayús, seleccionamos las dos tuberías y damos a join y ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos aquí nuestra superficie con su curvita alrededor. Entonces ahora vamos a hacer las patas. Le vamos a dar a la bombilla, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer primero es esto de aquí, ¿vale? Esa tubería, pues sí, esa tubería, ese cilindro. Vamos a darle aquí al círculo. Vamos a verlo mejor así. Vamos a poner 30. Comprobamos que esté en el medio. Parece que sí. Esto lo vamos a quitar un momentito. Bueno, esto no, porque necesito saber hasta dónde destruyo. Vale, ya lo tengo. Extruimos un poquito más de lo normal porque ahora lo vamos a cortar con la superficie de arriba, ¿vale? Ahora veréis. A ver si nos lo coge. Vale, subimos. Hasta aquí, hasta donde termina, ¿vale? Y aunque se quede esto aquí, no importa porque lo voy a cortar, ¿vale? ¿Vale?
lo tenemos aquí, está en el centro. Y ahora, tan sencillo como darle a clic derecho, bueno, perdón, en el ratón izquierdo, seleccionamos los objetos a cortar, que es, que se seleccionó este, vamos a esconderlo, bombilla, de nuevo, seleccionamos los objetos a cortar y seleccionamos el objeto cortante. Entonces, esto ahora, suprimir. Y ya no lo tenemos, ¿vale? Magia. Y ya tendríamos aquí nuestra pata totalmente integrada en su superficie. Bien, pues ahora volvemos a darle a la bombillita. Esto no lo necesitamos. Y vamos con esas patitas de ahí. Yo la tenía ya por aquí, por ahorrar un poco de tiempo, más que nada porque simplemente es cogernos la línea, ¿vale? La curva no, esta, ¿vale? La recta. E ir perfilando por encima, ¿bien? Una vez que lo tenemos, voy a quitar esto. Tiene que quedar, como veis, en el centro, ¿vale? En este caso tiene que ir más al centro. No está en el centro, pero no pasa nada, porque yo ahora le voy a dar a mover y lo voy a llevar justo al centro. Mirad siempre en las 4 vistas que esté bien, porque aunque una vista parezca que está bien, luego no está bien en las demás. Entonces, como veis, aquí está en el centro, bien, aquí también y aquí también. Vale, entonces, una vez que ya tenemos esto, lo vamos a extruir. Vamos a extruir 10 centímetros. Como hemos extruido 10 centímetros, tenemos que irnos para acá, menos 5, ¿vale? Para que nos lo siga dejando en el centro. Bueno, pues a ver, las patas de la silla EG están como angulares, ¿vale? Así que quitamos esto de aquí, ¿vale? Para poderlo mover bien. Y vamos moviendo. Tiene bastante ángulo, tiene bastante abertura. Hasta que nos guste más o menos cómo estaría. Vale, puede ser que sea más o menos así. Esto ahora mismo lo escondo. Vale, y ahora vamos a reflejar. A ver, vamos a poner este en Ghosted para que se vea bien. Seleccionamos Mirror, vamos a darle al centro de aquí. Bueno, tenemos que tener esto seleccionado, ¿vale? Y Orto también. A ver cómo nos lo ha dejado. Vale, perfecto. Bien, pues ya tendríamos las patas, ¿vale? Perfecto. Y ahora tiene la parte de aquí abajo, tiene como unos taconcitos. Entonces, vamos a coger el rectángulo. A ver, que recuerde cómo lo había hecho antes. Vamos a hacerlo así. Para ello vamos a poner unos 1, 2, 3, 30 centímetros, un poco más.
centímetros, no milímetros, ¿vale? Yo lo digo a la ligera, no. Evidentemente 40 milímetros, que son 4 centímetros. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Confirmamos que esté correctamente. Vale, perfecto. Pues ahora esto lo vamos a extruir. Vale, cuando hagáis esto que he hecho yo, si no os sale con el rectángulo, pues os vais a la línea recta y lo vais dibujando, escribiendo las distancias o no, o hacerlo un poco a ojo, pero vamos. Yo he puesto ahí 4 centímetros. A veces os puede dar por saco rinoceros, en ese caso pues ponéis aquí proyectar, ¿vale? Bueno, a mí me ha dejado todo correcto, siempre confirmaré las 4 vistas, que sabéis que no os podéis fiar al 100%, y vamos a extruir menos 10 centímetros, ¿vale? Bueno, pues ahora esto lo necesito hacer en todos, con lo cual voy a ir reflejando. Vale, este es el punto medio. Orto está activado, ¿vale? Orto activado. Vale, vamos a ver cómo nos lo he hecho aquí. Perfecto. Pues ahora tecla Mayus, selecciono los dos, mirror, escape cuando no os haga caso, ¿vale? Mirror. Nos vamos otra vez al centro. Y ahí lo tenemos. Genial. Render. Estas curvas, pues bueno, las podéis quitar con la bombillita o suprimir, lo que queráis. A ver si nos deja. ¿Vale? Genial. Esto también. Uy, ahí está. Lo voy a quitar, ¿vale? Para que veáis cómo ha quedado. Yo creo que bastante bien, ¿vale? En 2 capítulos hemos conseguido hacer la silla Egg. Es un privilegio, de verdad, porque la verdad es que en YouTube hay miles de capítulos para hacer a veces esta silla, porque es un poco compleja. Yo he intentado haceroslo lo más simple, rápido posible, porque al final, por muy bien que lo hagáis, siempre surgen problemillas, entonces hay que ir solventándolos, y después continuar con el diseño de la silla, volver a solventar problemillas, porque son curvas, son superficies y esto pasa, ¿vale? Entonces no os agobiéis, podéis preguntarme en comentarios lo que necesitéis. Como sabéis, yo doy clases particulares también, presencial y de forma remota. Y nada, que estoy encantada de poder ayudaros y que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.